Muy bien. Continuemos con estas medidas de protección, ¿no? Ya vimos de los extintores. Ahora hay otras medidas de protección, por ejemplo, instalaciones fijas de extinción, ¿sí? Básicamente son redes de tuberías que se instalan principalmente en edificios, ¿no? Donde tienen diferentes terminales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene el cuerpo de bomberos, puede conectarse, ¿sí? En la parte de abajo y abriendo un sinnúmero de válvulas puede llegar al piso donde yo tenga, donde se haya provocado el incendio. Estas columnas que tenemos aquí internamente se conocen como columna seca, ¿sí? Y su simbología es la que vemos aquí, en la parte izquierda. Y adicionalmente vemos acá que tiene una parte de, déjenme ponerle aquí que yo... un pequeño hidrante, ¿sí? Esta parte de aquí es un pequeño hidrante que está en la parte de abajo donde es uso exclusivo del cuerpo de bomberos. Y aquí vamos a encontrar una boca de salida en la planta con la llave de seccionamiento, es decir, para abrir o cerrar la llave, ¿sí? Vemos aquí la descripción que nos dice que son redes de tubería de acero que terminan por uno de sus extremos en bocas con acoplamientos para mangueras y por el otro en fachadas del incendio en un terminal para conexión de vehículos de motobomba, que es el que vemos acá en la parte de abajo, ¿sí? Es decir, esta columna no está hidratada, solo cuando se produzca el incendio se va a permitir el paso de agua. Veamos, tengo aquí un pequeño vídeo. Lo vamos a compartir, vamos a entrar un poquito más en detalle de lo que es la columna seca. Muy bien, está acá. Ya. Bueno, está un poquito largo el vídeo, pero pues habla en detalle de lo que son las partes de la columna seca. Muy bien, vamos a ver. Mostrar un breve fragmento de la clase de la sesión 14, el cual trata sobre la composición básica de la columna seca. 14 contiene una clase que trata sobre hidrantes y sobre columnas secas. La clase tiene una duración aproximada de unas 4 horas y 14 minutos según audio. También se adjunta en dicha sesión test. La columna seca está compuesta, según este Real Decreto, por una toma de agua en fachada, que nosotros lo llamaremos comúnmente toma de alimentación. ¿Vale? Esto, aunque luego especifica un poco más de las condiciones que debe de tener en tema de accesibilidad esta toma de alimentación o toma de agua en fachada, como lo llama este Real Decreto, tiene que ser una zona fácilmente accesible al servicio contra incendios. En este caso habrá que ubicar el espacio destinado para el camión de bomberos, el cual debe de estar libre de obstáculos, ¿no? Dicha toma de agua, toma de alimentación, tendrá un armario en el cual pondrá sobre el mismo la indicación que pondrá uso exclusivo de bomberos, ¿vale? Como indica esta imagen de aquí. Es importante cuando veamos la señalización, en este Real Decreto se ha prestado especial atención en que la señalización no se ponga sobre el armario, sino que se ponga junto al armario. En este caso, esta indicación de uso exclusivo de bomberos va sobre el armario, ¿vale? Pero la señalización iría junto al armario, ¿vale? Anotaciones que voy diciendo para que queden claras, ¿no? O lo más claras posibles. Y luego dice que están provistas las entradas de agua de válvula antirretorno, ¿vale? Llevan las entradas, veremos que lleva dos entradas de agua, una conexión siamesa con dos salidas que tienen raccord de 70, ¿vale? Llevarán sus llaves y sus tapas incorporadas. Llevan válvula antirretorno. La válvula antirretorno es una clapeta,
¿vale? Que está limitada en un sentido y no en el otro. Cuando entra el agua, la clapeta se levantará y cuando no entra el agua, la clapeta se bajará y por lo tanto no impedirá que el agua salga, ¿vale? Eso simplemente es la válvula antirretorno. Todos los sistemas en las bombas hidráulicas, las salidas, entradas de agua, etcétera, suelen llevar un desbloqueador de esa válvula antirretorno, ¿vale? Llevan un tornillito en su parte inferior, el cual, pues si lo quitamos, ¿vale? En vez de estar bloqueada la válvula anticlapeta, estaría libre, tanto en un sentido como en otro, ¿vale? Pero bueno, como siempre llevan ese bloqueo para que la clapeta solo pueda girar hacia un lado. Muy bueno, bueno, aquí habla un poco ya más técnicamente, ¿verdad? De cada uno de los parámetros. Veamos este video de acá, que está un poco más resumido. El uso general de esta columna. Una columna seca es una instalación fija de un edificio que nos permite a los bomberos llevar agua desde la calle hasta cualquiera de sus plantas. Estas columnas secas se encuentran en todos los edificios de gran altura, también llamados segas, así como edificios singulares como hospitales y museos o teatros que necesiten por la afluencia del público unas condiciones de seguridad superiores. Normalmente el acceso a estas columnas secas por parte de bomberos se encuentra en una hornacina en la fachada exterior, en cualquier caso siempre bien indicada y señalizada. Bomberos Ayuntamiento de Madrid, en la revisión de estas columnas hacemos primero una inspección visual del correcto funcionamiento tanto de las llaves como de las tomas, así como las hornacinas. También se hace una prueba en carga de dicha columna, realizando todas las instalaciones necesarias para la extinción de un incendio, en donde sometemos la columna a las presiones necesarias tanto para garantizar su estanqueidad como para garantizar también la presión y caudal en punta de lanza. Una vez realizadas dichas pruebas, se anotan las deficiencias y se elabora un informe que se envía a la Inspección de Prevención, que se encargará de comunicar a los propietarios las deficiencias a subsanar, en caso de que las hubiera. Bueno, ese video era un poquito más claro en lo que es la columna seca, ¿no? Muy bien, continuemos. Ya le cambié ahí. Muy bien. ¿Qué otro método de protección tenemos? Tenemos las columnas hidrantes de exteriores, que se conocen como shell, ¿sí? Son tomas de agua no equipadas, es decir, que no tienen mangueras. Su simbología es la que vemos aquí, dice hidrante, ¿verdad? Y son de uso para los bomberos, ¿no? También puede estar clavados en arquetas, enterrados en el suelo, bien en la superficie, sobresaliendo del suelo. Normalmente se encuentran, ¿dónde encontramos estas columnas hidrantes exteriores? Pues en zonas donde no va a haber o no hay una garantía de que exista una toma de agua y haya una concentración de población muy, muy alta. Entonces, normalmente estas columnas hidrantes exteriores las encontramos en la parte céntrica de las ciudades. No me he percatado aquí en La Guaira donde hay, pero por ejemplo, en otras ciudades siempre está por el parque, por donde está el sistema financiero, ¿no? Porque no hay una garantía de que exista un suministro de agua abundante en caso de incendio y hay mucha población concentrada, ¿no? Ahí vamos a encontrar lo que son las columnas hidrantes exteriores. Vamos a ver un pequeño video. A ver. Me he confundido aquí también. Muy bien, vamos a ver.
Vamos a ver aquí un poco el uso de estos columnas hidrantes exteriores. Desde el Servicio de Bomberos de Leganés queremos hablaros hoy de los hidrantes y de la importancia que estos tienen para nosotros en caso de incendio. Los hidrantes son sistemas de toma de agua conectadas a la red general y que nos sirven para rellenar nuestros vehículos cuando hemos de extinguir un incendio. Es importante que los hidrantes se encuentren en perfectas condiciones de uso, ya que la falta de agua en la extinción de un incendio puede tener consecuencias irreparables. Los principales hidrantes que podemos encontrar en la vía pública pueden ser principalmente de dos tipos. Los que se encuentran en superficie, conocidos como hidrantes de columna, y tienen una altura aproximada de 70 centímetros, y los que se encuentran bajo rasante, conocidos como hidrantes de arqueta. Los hidrantes de columna, que tienen forma de T, disponen de 3 bocas o tomas especiales para su acoplamiento en los vehículos de bomberos, y han de disponer de tapas en todas ellas. Al encontrarse normalmente en la intemperie, es normal que dispongan de una caperuza que les sirva de protección. Por su parte, los hidrantes de arqueta se encuentran bajo el pavimento y se accede a ellos tras retirar una tapa ubicada en el suelo con la inscripción hidrante o incendios, siendo necesario para su uso una columna de carga. Una buena distribución de hidrantes sería aquella en que la distancia de un punto cualquiera al hidrante fuese inferior a 100 metros en zonas urbanas, estando situados estos fuera de espacios destinados a la circulación y estacionamiento de vehículos. Tanto los hidrantes de columna como los de arqueta han de estar debidamente señalizados de acuerdo a la normativa vigente, indicándose en esta la localización y el tipo de hidrante. Recuerda que los hidrantes son importantes para los bomberos. No los bloquees bajo ningún concepto ni pongas obstáculos que impidan su uso o manipulación. Es importante que si observas un hidrante en mal estado o con falta de señalización, lo pongas en conocimiento de tu ayuntamiento para que proceda a repararlo o señalizarlo. Muy bien, vimos ahí, ¿no?, que hay dos tipos, ¿no? El que son en arquetas, que hay en el piso, ¿sí?, un poquito más difícil de visualizar, y los que son exteriores, ¿sí?, pero son igualmente para uso del cuerpo de bomberos. Aquí en la UAGRO sí tengo entendido que sí hay uno, ¿no?, parte del sistema de prevención contra incendios. Muy bien. Tenemos por último las bocas de incendio equipadas. Muy bien. Las bocas de incendio equipadas son fuentes de abastecimiento de agua con mangueras alojadas en su armario, como vemos ahí en pantalla. Y se utilizan en zonas de riesgo especial, ¿sí? Normalmente esta boca de incendio que vemos aquí tiene ya, bueno, mejor dicho, siempre tiene ya acoplada su manguera y tiene su válvula para el paso de energía. Y en algunas ocasiones, estas bocas de incendio equipadas también suelen venir con equipos extintores aquí al costado, ¿verdad? Y también se suele colocar el botiquín de emergencia. He visto que es una forma que tienen normalmente en edificios grandes. Y normalmente viene acoplada en una parte al costado una pequeña hacha, ¿verdad? También viene una pequeña hacha, porque sabemos que en un incendio tendremos que en algún momento romper tal vez alguna puerta o en ese sentido, entonces tendremos que manejar o operar nuestra hacha, ¿no? Eso en cuanto a las bocas de incendio equipadas. Estas, si nos damos cuenta, ya son columnas húmedas que podemos encontrar en un edificio, ¿no? Contrario a la columna seca. La separación máxima, pues, es de 50 metros, ¿sí? Pero bueno, normalmente he visto estas bocas de incendio equipadas, digamos que en un piso muy grande, en un pasillo, en Quito, que son edificios muy grandes, lo ponen en el pasillo, ¿no? Donde es de mayor acceso, ¿sí? Y se va separando de acuerdo a esa distinción, ¿no? Donde hay otro pasillo más grande, ¿no? Dependiendo del tamaño del edificio. Otro equipo de protección son los rociadores, ¿sí? Conocidos como fire sprinklers.
que son redes de tuberías y rociadores que en caso de existirse algún tipo de detección de alarma, pues van a rociar un poco de agua en forma de lluvia, ¿sí? Y pues siempre está acoplado a sistemas detectores, entonces suele estar acoplado al sistema de detección del incendio. Bueno, aquí creo que tengo también un vídeo, veámosle, que no está muy largo para poderle para verlo acá. Veamos. Bueno, este nos habla un poquito de las bocas de incendio. Vamos a verle aquí. Muy bien. No está muy largo ya. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, de las bocas de incendios vimos que era un poquito tedioso, ¿no? Primero hay que ir a dejar la lanza y después regresar a abrir la válvula, pues la recomendación sería operarla entre 2 personas, ¿no? Cuando exista un incendio. Muy bien. Y con esto vamos ya por la última medida de protección que se puede implementar dentro de una empresa. Pues es la evacuación, ¿sí? La evacuación es la acción de desalojar un edificio en el caso de que haya ocurrido alguna emergencia. ¿Qué es determinante a la hora de generar una evacuación? Pues es el tiempo que le tome a las personas evidentemente salir. Y el tiempo de evacuación se va a sumar o va a estar compuesto primero del tiempo de detección, es decir, desde que la persona detectó el foco de incendio, ¿sí? Hasta cuando dio la alarma. En ese tiempo que se da el sistema de alarma, hay un tiempo muerto, ¿no? En el que uno no sabe cómo reaccionar hasta que se active el sistema de emergencia. Hay un pequeño tiempo de retardo. Y después hay el tiempo propio de la evacuación. Pero todo esto sumado da el tiempo de evacuación como tal. Y sabemos que a la práctica las empresas tienen que hacer simulacros de evacuación. Y lo lógico de esto siempre es ir minimizando este tiempo de evacuación que sea lo más pequeño posible. ¿Qué más debemos considerar en estos protocolos de evacuación? Pues que las personas dentro de una empresa tienen que conocer adecuadamente cuáles son las salidas de evacuación, ¿sí? Las vías de evacuación
Normalmente, pues siempre tienen que estar desalojadas, no debemos utilizar ascensores o escaleras eléctricas, sino solo escaleras manuales, ¿sí? Y las vías de evacuación tienen que ser, acá abajo creo que tengo, ya. El ancho de las vías de evacuación, como mínimo, establece la normativa que debe ser de 120 centímetros, ¿no? 120 centímetros de ancho. ¿Qué más? Debe estar señalizada adecuadamente. Esto no es para que no sirva solo para las personas de la empresa, sino para visitantes que lleguen a la empresa, pueden guiarse, ¿verdad? Y poder llegar a la salida de emergencia, ¿sí? Las salidas de emergencia nunca deben estar bloqueadas. Por ejemplo, aquí vemos, no deben almacenarse cajas, no deben haber obstáculos en estas vías de evacuación, se deben mantener libres, ¿sí? Esa es una de las recomendaciones. Muchas veces, ¿qué es lo que ha pasado en las tragedias que han habido en la parte de incendios? Es que normalmente y esto por ejemplo en discotecas, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? La vía de evacuación siempre estaba con candado, siempre estaba cerrada, ¿sí? Una vía de evacuación siempre tiene que estar abierta, ¿sí? Para que puedan salir cuando ocurre la emergencia, ¿no? No tiene que estar bloqueada y siempre tiene que estar en una salida libre. ¿Cuál es la señalética para evacuación? Ya dijimos que era de información, la señalética de información es de cuadrada, de color verde y con pictograma blanco. Bueno, aquí habla un poquito de las explosiones. Bueno, esto lo vamos a dejar en pausa. Vamos a hablar un poco del protocolo de emergencia al realizarse en caso de incendio. Tengo por aquí. Ya. Pues yo les comentaba que había normalmente tiene que haber un plan de emergencia, ¿sí? Y deben estar constituidas brigadas de acción dependiendo de la emergencia que se va a dar. Muy bien, protocolo frente a un atentado con explosivos, frente a un sismo, frente a un incendio. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer el protocolo de emergencia. Vamos a revisar un poquito el protocolo de acción en caso de incendio que se había planteado de manera tentativa para el instituto. Los protocolos normalmente establecen que deben haber brigadas, ¿no? Brigadas de acción, y los protocolos de respuesta ya vimos que el tiempo desde la alarma, la detección y lo que damos aviso también se toma en cuenta en el tiempo de evacuación, ¿sí? Cuando ya ocurre la emergencia, ¿sí? ¿Qué debemos hacer durante una emergencia? Protocolo de respuesta frente a un incendio, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí? Si es posible, si usted conoce cómo maniobrar, debe controlar la situación. Si es que puede maniobrar un extintor, pues enhorabuena. Mantenga la calma, dé aviso a la persona responsable, quien dará aviso al EQ 911. ¿Sí? Entonces, usted detectó el foco de incendio, de mantener la calma. Si usted puede, con un agente extintor, eliminarlo, mejor. Y si no puede, no conoce cómo se maneja, de la voz de alarma y diga que hay la emergencia para que se llame al EQ 911, a la persona responsable. Muchas veces en las emergencias suele decir la gente, alguien llame a los bomberos, alguien llame a la ambulancia. Ese es el peor protocolo de acción que se puede tener. Cuando uno dice, alguien llame a los bomberos, nadie llama. Cuando alguien dice, alguien llame a la ambulancia, nadie llama. Y parece absurdo, en teoría yo decía, ¿cómo va a ser posible que ninguna persona coja y llame a los bomberos? Pero pasó acá en Xixufindi. Recuerdo muy claro, una casa se quemó, casi
era en otro barrio de mi casa, un poquito más allá atrás, cerca del cuerpo de bomberos de Xixufindi. Entonces, nosotros solo vimos como un pequeño humo en realidad. Sí. El incendio salió por redes sociales. ¿Qué fue lo que pasó? La casa empezó a incendiarse, ¿sí? Pero que no había nadie en la casa de los dueños de la casa. Entonces la gente alrededor se reunió para tomar video, para tomar fotografías, para transmitir en Facebook. Pero de todas esas personas curiosas que estuvieron alrededor, nadie llamó a los bomberos. Seguramente entre ellos decían, alguien llame a los bomberos, pero nadie lo hizo y todos tenían celulares porque todos estaban grabando. Esto ocurrió hace como un año, o hace como 2 años. Entonces, ¿qué pasó? El cuerpo de bomberos, como estaba cerca de la casa, se percata que hay un sistema de humo, pero normalmente ellos funcionan con una señal de alarma, una llamada, ¿no? Entonces se percatan cuando ya el incendio ya había ganado bastante, terreno dentro de la casa. El cuerpo de bomberos alcanza a ver el humo y reacciona y se van a apagar el incendio. Y cuando llegan, pues la casa ya estaba en cenizas, prácticamente ya no pudieron hacer nada. Entonces, yo preguntaba a un bombero, le digo, pero ¿por qué no fueron a apagar rápido? Dice, es que nadie llamó. Ahí estaba todo lleno, pero nadie llamó a los bomberos. Pues esa es la cultura, lamentablemente esa es la cultura de ahora. Preferimos tomar fotos, preferimos grabar videos en vez de ayudar, de verdad. ¿Sí? Son personas que estorban para mí. Son personas que estorban y no ayudan, no suman. Y si no suman, restan para mí. Entonces, desde ahí ya nos damos cuenta de esa cultura y esa conciencia social que existe hoy en día. Entonces, en los protocolos de emergencia no podemos decir, alguien llame a los bomberos. Si usted está dentro de una emergencia y toma el control, o usted hace la llamada o dice tú, Mateo, llame al cuerpo de bomberos. O usted, Jenny, llame al cuerpo de bomberos. Tienes que designar, o usted, el de la camiseta celeste, sí, si es una emergencia, usted llame al cuerpo de bomberos, ¿sí? Porque si decimos a alguien, nadie lo va a hacer. Y es un protocolo, el protocolo de emergencia siempre dice que hay que decirle a alguien en específico. ¿Qué más dice en el protocolo de emergencia? Trata de extinguir solo si está capacitado en el uso de extintores y si el fuego es controlable y además si no corre peligro su integridad física. De lo contrario, pida ayuda y no le dé la espalda al incendio, ¿sí? Es decir, trate de evacuar, estando alerta de las señales donde puede generarse más focos de incendio. Si ese incendio se salió de las manos, ya no es un pequeño foco de ignición, sino que ya empezó a tomar terreno, no se puede controlar la evacuación, la situación con civiles, ¿no?, de la empresa. Ya hay que buscar evacuar el sitio. Y dar la alarma de que hay que hacer una evacuación total, que es en el sentido de que todo esto debe ser lo más rápido posible, ¿no? Siempre hay que mantener la calma, pero hay que actuar rápido. ¿Qué más debemos hacer? Esto que pongo acá es solo si usted lo puede hacer. Si yo soy un civil que no soy parte de la brigada del sistema contra incendios, pues yo lo que tengo que preocuparme es de evacuar. Si en el camino tal vez puedo hacer algo sin que me desvíe mucho y sin que no bloquee, porque imagínense, digamos que es una vía de evacuación pequeña y a mí se me ocurre detenerme porque quiero ayudar, retraso todo el sistema de evacuación. Entonces, si yo soy un civil, solo tengo que hacer todo, evacuar, ¿sí? Pero si yo ya soy del protocolo de emergencia, o antes de salir del espacio donde estoy, antes de evacuar, rápidamente, digamos que estoy en un aula, un laboratorio, antes de irme rápidamente, puedo cortar la energía eléctrica, ¿sí?, de algún tipo de equipos, ¿no? Por ejemplo, quienes harían esto, pues serían las brigadas, ¿no? Las brigadas contra incendios. Cortar la energía eléctrica desde el tablero principal, los suministros de agua y los suministros de combustible, ¿sí? Si se ha comenzado a evacuar, no vuelva por ningún motivo, nada que se me olvidó la cartera, el celular. Salga solo con lo indispensable
y sirva de guía a las personas que están de visitas en la empresa. Si está dentro de la brigada, o si usted está bastante sobrio, ¿no?, de la situación, revise baños y otras dependencias donde pudieran quedar personas atrapadas y vaya cerrando las puertas de las dependencias a fin de evitar la propagación de humos y llamas. Entonces, un accionar en el caso de incendio, se cierran las puertas, ¿no? Pero por eso hay que ir revisando primeramente si ya no hay personas ahí. Se cierran para evitar que se sigan propagando las llamas. Si la atmósfera ya es demasiado densa por el humo y los gases, debe cubrir su nariz, ¿sí?, y boca con un paño húmedo. Y si no tiene el paño húmedo, pues con el pliegue del codo, ¿sí?, con los brazos cruzados a la altura de los hombros. Es decir, bueno, trata de usted de cubrirse. Y si aún así es demasiado densa, deberá caminar de manera agachado, ¿no? Agachado porque el agua, en la parte de abajo es menos denso el humo. Recuerden que las corrientes de calor, ¿verdad?, van hacia arriba siempre, las corrientes de calor, y después descienden. Quiere decir que en la parte de abajo siempre va a ser un poquito más fácil de caminar, ¿no? Hay menos humo. ¿Sí? Una forma es evacuar agachado, si ya es muy densa la atmósfera. La evacuación debe hacerse en fila y siempre manteniendo su derecha, porque por el lado izquierdo seguramente están entrando los sistemas de emergencia, los bomberos, para poder controlar la emergencia, es decir, el personal especializado. ¿Sí? Entonces usted se dirige a la zona de evacuación, que debe ser un espacio libre que tiene la empresa. Aquí en el instituto pues era el estacionamiento. Teníamos que llegar ahí porque la vía el punto donde nosotros podemos concentrarnos, el punto de encuentro, tiene que ser un lugar que tenga salida hacia las vías, para que las personas, una vez que se encuentran seguras de la empresa, puedan salir, puedan irse a sus casas, ¿no? Entonces, la única vía de evacuación, el único punto que teníamos, pues era el estacionamiento, porque ahí está la avenida para que puedan salir. Muy bien. Y este es el protocolo de emergencia en caso de incendio. Muy bien, vamos a quedar hasta aquí. Esto es toda la clase